Sextas jornadas Cangas sin gluten el 18 y 19 de mayo de 2024 en Cangas del Narcea, Asturias. Vuelve el evento de referencia para personas con celiaquía y sensibilidad al gluten trigo no celíaca en Asturias. Este 18 y 19 de mayo, Felicidad y el Ayuntamiento de Cangas del Narcea estamos organizando un programa repleto de actividades gratuitas, ponencias, show cookings, degustaciones, sorteos, actividades para los más peques y muchas sorpresas. Como ya es tradición, vamos poquito a poco desvelando el nombre de los protagonistas, las actividades, etcétera, etcétera. Pero en cangassingluten.com ya puedes encontrar información y entradas disponibles para varias actividades. Pronto habrá más. Nos vemos en Cangas del Narcea el 18 y 19 de mayo. Sextas jornadas Cangas sin gluten. Organizan Ayuntamiento de Cangas del Narcea y Felicidad. Patrocinan Gullón, Biomedal Gluten Detect y Mana Productos sin gluten, con la participación de los establecimientos de la red Cangas sin gluten que están preparando menús y platos muy especiales. Muy buenas y bienvenidas todas y todos a un nuevo episodio de Onda Felicidad, la entrevista número 114. Hoy vamos a hablar de un nuevo documento que ha publicado la Sociedad Española de Enfermedad Celíaca sobre la evaluación de la adherencia a la dieta sin gluten y el seguimiento a los pacientes. Tenemos en el programa a una de las personas responsables de este documento, la doctora Garzón, médico digestivo del Hospital Universitario Virgen del Rocío en Sevilla. Las notas del podcast que encontráis en el enlace que os dejo en la descripción del vídeo, en felicidad.net, incluyen ese documento por si le queréis echar un vistazo. Le doy ya la bienvenida. Doctora Garzón, bienvenida. Muchas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Lorena, por invitarme a participar en el podcast. Para mí es un placer compartir este ratito contigo y yo solo espero que esto sirva a los oyentes, a que sirva para su conocimiento y para que les demos un nuevo punto de inflexión al seguimiento de los pacientes con enfermedad celíaca. Muy importante para los pacientes y también para muchos profesionales que quizás También. La herramienta de la que vamos a hablar hoy, el protocolo del que vamos a hablar hoy, que se ha publicado hace poquito, quizás lo desconocen y es muy, muy útil porque al final es muy complicado diagnosticar enfermedad celíaca en algunos casos, pero una vez que nos diagnostican enfermedad celíaca no nos pueden dejar a nuestra suerte. Hay que hacer un seguimiento a pesar de que el pronóstico en general es bueno, hay que seguir a los pacientes. Te quiero dar las gracias porque sé que este trabajo que habéis realizado lo habéis hecho con muchas ganas, con mucha ilusión y además te quiero dar la enhorabuena porque creo que es muy, muy útil y que va a ayudar muchísimo a los pacientes a mejorar la adherencia y también a saber si lo estamos haciendo bien o no lo estamos haciendo bien, que es fundamental, claro. Sí, yo la verdad es que estoy orgullosa del trabajo que hemos realizado, porque no soy solo yo, detrás de mí hay un equipo buenísimo, pero creo que hemos conseguido algo muy importante y creo que hemos conseguido demostrar que se debe hacer algo más en el seguimiento del paciente celíaco, que no, lo que se está haciendo ahora no es un seguimiento correcto y que además disponemos de una herramienta que la tenemos, que puede utilizarse, pero que no la estamos utilizando y que deberemos aprender a utilizarla y a usarla con frecuencia, que no es algo que está ahí puntualmente de forma anecdótica cuando tenemos una duda. No, es que en el seguimiento mantenido del paciente celíaco debe ser la herramienta, si no la única y fundamental, pero una de ellas. Claro, bueno, ahora desvelaremos de qué herramienta ¿De qué estamos estamos hablando, hablando? pero yo es verdad que la uso, o sea, yo llevo muchísimos años diagnosticada, yo estoy bien, afortunadamente. Me costó mucho recuperar porque en mis tiempos no había tanta información sobre enfermedad celíaca ni sobre dieta sin gluten, la contaminación cruzada prácticamente no existía, entonces yo tardé, me tuvieron que repetir biopsia a los 4 años, dudaban de si era o no era celíaca, o sea, fue tremendo. Y yo digo, si hubiesen existido los JIP en aquel momento, qué maravilla, qué maravilla. Y ahora los sigo utilizando, pero no los hago, o sea, los he utilizado en alguna ocasión cuando me he encontrado mal y he dicho, ¿he tomado gluten o es un virus? ¿O es que me ha Claro, sentado mal la comida? claro. Me sirve para, bueno, pues identificar de dónde puede venir el problema. Y los utilizo esporádicamente, o sea, en plan, voy a probar y lo paso fatal porque digo, ay, madre mía. Es como el embarazo, ¿no? Es como el test del embarazo, ya no sabes si quieres que sea positivo o negativo. Digo, como me salga positivo, que yo soy súper estricta, que lo mido todo, que siempre fuera de casa tengo muchísimo cuidado, siempre digo, como me salga positivo, afortunadamente siempre me ha salido negativo,
pero creo que es una herramienta que nos sirve para estar más pendientes y eso también es muy importante. Sí, no, mira, yo justo hoy he tenido la consulta a una paciente que bueno, que se va, conocen a el jefe de un restaurante que le dice que se cambie de restaurante, pero que va a hacer un restaurante para celíacos que lo controla todo, que como ya tenía experiencia en el otro sitio, lo monta él, se independiza y que le asegura que todo es sin gluten porque él lo maneja todo perfectamente. Bueno, pues como todo es sin gluten, croquetas, boquerones, bueno, la niña se pone mala, ¿no? Lo siguiente. Se va a urgencia porque es vómito, 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 y se hace una determinación de JIP y positivo. Positivo. Entonces, claro, es la herramienta que le ha permitido demostrar que ese restaurante que asegura que hace la dieta sin gluten, pues no lo hace bien bueno, y demandado. Es decir, que es una herramienta muy útil para vosotros puntualmente, pero para nosotros es que es fundamental. O sea, yo Claro. estoy viendo a un paciente en la consulta y estoy viendo es que está con síntomas, que la analítica es normal, bueno, ¿y hasta qué punto estos síntomas son porque tiene otra cosa? O es que si yo tuviera los GIP ya en la consulta, yo me quedaría 1000 veces más tranquila. Si yo veo si son positivos o negativos, a mí me orienta perfectamente a saber qué tengo que hacer y a no gastar más tiempo y más pruebas en algo que con los GIP lo tendría claro. Claro, efectivamente. La palabra clave del podcast de hoy, del número 100, no recuerdo ahora si 12 o 13, es JIP. Ahora vamos a ver qué son los JIP Sino y porque por qué son... nos estamos adelantando, ¿no? Bueno, pero porque yo se lo he contado muchas veces al doctor Ángel Cebolla, tuvimos también en el podcast que ya no está en Biomedal, la doctora Laura Coto, y yo, Sí. es que me emociona mucho esto porque es que es un hito, es una herramienta tremenda que nos facilita muchísimo la vida, porque es muy difícil saber si lo estás haciendo bien. En el protocolo que habéis publicado hay una parte importante en la que explicáis lo complicado que es hacer una dieta sin gluten estricta todos los días. Y es que no se Ujú. nos puede olvidar que tiene que ser todos Todos. los días, sin excepción. No hay, voy a un cumpleaños, me olvido, voy a una boda, me voy de vacaciones. No. Y hay pacientes a los que todavía les cuesta eso. Y a mí me da mucha pena porque se están exponiendo a un riesgo que puede ser importante, ¿no? Es que es muy complicado, es que muchas veces tú lo ves en los informes, ¿no? Tú ves el informe que a lo mejor te viene de otra consulta, pues te derivan ya pacientes de celíacos pues para seguimiento y tú dices, bueno, dices diagnóstico tal, tratamiento, dieta estricta sin gluten y de por vida y punto, no hay más palabras, no es se le da información, se le remite a tal asociación, no hay nada más, es eso, una frase, ya está. Dices, bueno, esto es, ya está, esto es como poner enalapril por la mañana y atorvastatina por la noche. Es que no es así. Es que son muchas condicionantes a lo largo de tu vida que te afectan y que te limitan y que te condicionan. Entonces, yo lo veo en la consulta, conforme más hablas con los pacientes, más te das cuenta, ¿no? Y dice, bueno, que si entra gluten porque hay convivientes que comen gluten en casa, pues ya tienes que tener cómo controlas ese contacto y esa contaminación en la cocina, pero es que está el trabajo. O sea, yo tengo pacientes que trabajan en la hostelería, que trabajan en panaderías, que trabajan son cuidadores de personas mayores y con recursos limitados. Y ahora, ¿cómo le dices tú? Cambia de trabajo. No pueden. Entonces, hay muchas limitaciones en el día a día. El otro día, un chico que se había ido de Erasmus a Dinamarca y me viene la madre para hacer la revisión. No, es que está de Erasmus en Dinamarca. Dice, y lo primero que me ha dicho es que no encuentra un supermercado para comprar los alimentos sin gluten. Digo, bueno, digo, ¿y en la cocina? Digo, ¿cómo con quién convive? Me dice, no, pues es una casa de una señora mayor que alquila habitaciones a los demás, a otros extranjeros. Digo, y comparten la cocina. Digo, yo sé positivamente que ese niño cuando vuelva a estar expuesto al gluten lo más grande. Entonces, son limitaciones tantas que te encuentras a lo largo de tu vida que tienes que tenerlo todo muy controlado y saber cómo, en función de si hay un cambio en tus circunstancias, te adaptas tu vida a ese cambio en tus circunstancias. Claro. Sí, es que yo siempre digo que es una enfermedad, entre comillas, agradecida, porque podemos hacer una alimentación todo lo saludable que queramos, todo lo rica que queramos, pero no podemos olvidarnos todas las limitaciones que hay. Claro, yo prefiero eso a estar, por ejemplo, medicándome todos los días tomando 20.000 pastillas. También porque lo tengo muy interiorizado, son 26 años
conviviendo con la celiaquía. Yo ya no entiendo la vida sin preguntar 20.000 cosas, sin leer 20.000 etiquetas, pero entiendo que sobre todo si te diagnostican en etapa adulta es un shock. Es como tengo que cambiarlo todo y hay un Cambiar, proceso, claro, un cambiar proceso de toda tu aprendizaje mentalidad. duro. Ujú. Exacto, exacto. Y también el miedo de decir, si lo hago mal, pero bueno, sí que sabemos que el pronóstico en general de una persona que le diagnostican enfermedad celíaca es bueno. El pronóstico es bueno. El pronóstico de la enfermedad celíaca es bueno. Si hablamos de pronóstico como mortalidad y tiempo de supervivencia, evidentemente es una enfermedad con muy buen pronóstico, pero evidentemente necesita que haya un control del tratamiento. Y es que en esta enfermedad el tratamiento, como hemos dicho, es la dieta sin gluten, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa con la tensión? ¿La tensión es una enfermedad de la hipertensión de mal pronóstico? No, no lo es. Ahora tú necesitas que esa tensión esté controlada y que estés adherido al tratamiento. ¿Por qué? Porque si no, una tensión mal controlada te va a hacer que tengas un peor pronóstico que la población que no tiene hipertensión. Pues esto es igual. Igual. Al final, el paciente que es celíaco y no está bien adherido a la dieta y no está su enfermedad bien controlada, pues tiene peor pronóstico, pero en el sentido de complicaciones, no de una mayor mortalidad, pero sí de enfermedades asociadas y de efectos secundarios de la no adherencia que te van a condicionar la calidad de vida. Totalmente. La gente nos pregunta siempre que recibe el diagnóstico, ¿cuánto tiempo voy a tardar en mejorar? Y claro, aquí hay que ver que hay que mejorar distintas cosas, porque una cosa es la clínica que uno presenta, que además cada celíaco somos de nuestro padre y de nuestra madre, luego están los anticuerpos y luego está la lesión intestinal, que es la que suele dar más problemas, ¿no? Para recuperar. La clínica suele mejorar de forma muy rápida. Entre unas semanas, meses, la clínica mejora, ¿vale? Ya te tienes que plantear que algo no va bien cuando pasan los meses y ese paciente o llega el año y ese paciente no ha mejorado. Entonces, replantéate el diagnóstico. O bueno, y si el diagnóstico es correcto, pues entonces replantéate la adherencia, ¿no? Pero lo normal es que en las primeras semanas o meses de iniciar la dieta, el paciente mejora. La serología suele mejorar igual, entre 12 meses, 36 meses como mucho, la serología se normaliza. Y la lesión en el duodeno sí tarda más, ¿vale? Entonces, dependiendo de los estudios y dependiendo de la población de estudios, porque se ha visto que en los niños, pues la normalización de la biopsia del duodeno se consigue antes en los niños que en los adultos y también hay diferencias con los adolescentes, pero dependiendo y también en los estudios lo que se considere, porque hay algunos que consideran la normalización como la ausencia de atrofia y otros que te hablan de que MARS 0,1 o sea, MARS 1 o 2, pues eso ya lo consideran que no es recuperación histológica. Dependiendo de lo que se considera como recuperación, pues los porcentajes varían. En condiciones normales, más del 60% de los pacientes a los 2 años normaliza, ¿vale? Y en torno a más del 70%, 80% de los pacientes a los 5 años. Ese es el intervalo normal en lo que tarda una biopsia en normalizarse, ¿vale? Sí, Y eso, entiendo, siendo muy adherente. siendo muy adherente. Es decir, cuando ya pasa ese tiempo, o sea, cuando yo veo que pasan 2 años y el paciente no ha recuperado, yo ya me planteo que algo no está funcionando bien y que debo indagar que ahí haya algo que está haciendo el paciente que no permite que esa atrofia mejore, ¿vale? Pero sí es verdad que hay un porcentaje de pacientes que van más lentos, pocos, ¿eh? Claro. Pero que sí es verdad que hay un porcentaje de pacientes que suelen ir más lentos. Sí, yo recuerdo una entrevista con el doctor Fernández Bañares, que falleció hace unos meses, que nos hablaba del estudio CADER, de la necesidad de revisar, de hacer esas biopsias de revisión después de los 2 años, de un porcentaje muy elevado de personas que aun haciendo dieta sin gluten de forma correcta mantenían esa atrofia vellositaria y no presentaban síntomas, que me llamó muchísimo la atención. Dije, además, me acuerdo que acabé la entrevista y le dije, a ver si yo voy a ser. Y dice, hombre, tú llevas 20 años, no puede ser, no puede ser. Y hablaba también de esa figura del respondedor lento, de que hay pacientes que aún haciendo las cosas bien Va tardan más más lento, tiempo. sí, va Exacto. más lento, sí. En realidad, como definido del respondedor lento, hay poco en la literatura claramente, Hmm. pero sí que es verdad que tú ves que hay pacientes que van más lento. Yo tenía 2 hermanos
Y uno, bueno, a los meses normaliza la serología y la histología también al poco tiempo, ya no te sé decir si al año o a los 2, pero la hermana era como que no tiraba, que todo perfecto. Además se agobiaba, porque claro, es la ansiedad de si yo lo estoy haciendo perfecto, si yo ya no sé qué más hacer y ver que su lesión pues no mejoraba al mismo ritmo que el hermano. Y no es que lo esté haciendo mal, es que va más lento, es la plasticidad. ¿Por qué? Sea la microbiota, por la permeabilidad intestinal, por mil cosas que hacen que, bueno, que cada uno lleve un ritmo. Pero lo normal es que con una adherencia correcta, entre 3, 5 años como máximo, esa biopsia esté normal. Por eso el seguimiento es tan importante, porque además empezamos a mejorar y decimos, ya está, si esto ya está hecho. Sí, yo recuerdo que a pesar de que yo tardé mucho en mejorar del todo, sí que me acuerdo de empezar la dieta, yo tenía 14 años y de repente a las 2 semanas, a las 3 semanas decirle a mi madre, anda mamá, si esto es estar bien. Yo pensaba que era lo de antes, que estaba siempre tirada en el sofá, agotada, y mejoré aún sin hacer la dieta al 100%, por puro desconocimiento. O sea que en ese sentido sí que es verdad que en mi época no me habían hecho ni anticuerpos, pero claro, ahora también tenemos el problema de que hay personas que no elevan anticuerpos, con lo cual en el seguimiento no tiene ningún sentido hacerle Ninguno, anticuerpos. ninguno. Pero ni aun cuando han sido seropositivos, es decir, para que a ti un paciente en el seguimiento te eleve los anticuerpos, es que el consumo no es puntual a pequeñas cantidades, es que es un consumo moderado alto. Entonces, necesitas hacer mucha serología a muchos pacientes para encontrarte a uno que en el consumo moderado, y ese probablemente, si eleva los anticuerpos, a la larga va a hacerte complicaciones. Entonces, para pillar a un paciente que te eleva los anticuerpos, bueno, es que vas a tener a un gran porcentaje de pacientes que nosotros llamamos los falsos negativos. Son negativos en la serología, pero pueden tener perfectamente lesión en el duodeno. Claro, claro, es Igual que con la clínica, es que más del 75% de los pacientes con atrofia están asintomáticos. ¿cómo los pilláis a esos? ¿Por grupos de riesgo o porque es complicadísimo? Bueno, nosotros los pillamos, nosotros en nuestro hospital somos muy pro biopsia, ¿eh? Entonces es verdad que nosotros somos, bueno, yo te repito la endoscopia a los 2 años Qué y yo te voy bueno. siguiendo. Como sé positivamente que la clínica es que no me sirve, la serología menos, y lo único que a mí me da tranquilidad y me transmite la tranquilidad de que todo es perfecto, pues nosotros cada 3 añitos, si al paciente no le importa, oye, biopsia, porque a mí es lo que me da garantía. Entonces, en el estudio que nosotros hicimos, vimos que en pacientes que con una mediana de tiempo a dieta sin gluten de 8 años, que ya es tiempo, el 26% tenían atrofia. Por eso te digo, y es un porcentaje inferior a lo que se describe en otros trabajos. Y yo creo que es ese estar pendiente de esa biopsia, ese decirte, esta biopsia no es normal, hay que indagar dónde está el problema. Y entonces hacerlo mucho más hincapié en la importancia de la dieta, porque no es lo mismo que tú vayas a la consulta y digas, ¿la dieta bien hecha? Sí, ¿no? Vale, perfecto, pues revisión a un año. A que tú digas, esto no está bien, aquí hay algo que no funciona, hay que mirar dónde está el problema. Entonces, eso es que es completamente distinto. Claro, y eso pasa también con los DIP, que ayudan a mejorar la adherencia, porque si tú un día ves que te sale positivo, dices, ¿qué he hecho mal? Y Ahí lo está, revisas debajo de las piedras, lo buscas claro. donde sea. Hombre, mi objetivo es que yo, esa endoscopia a los 24 meses, probablemente no la voy a perder. Es decir, yo voy a esperar a una biopsia en la que el duodeno sea normal y a partir de ahí yo me limitaré a los GIP. ¿Por qué? Porque me van a dar tranquilidad de que si todos son negativos, el paciente está adherido. Si hay uno aislado y positivo, bueno, es una contaminación puntual, aislada, accidental, y lo que tú dices, habrá que indagar dónde ha estado esa fuente de exposición para eliminarla. Pero si son repetidamente positivas con frecuencia, hay que darle un toque de atención y hay algo que no funciona bien, hay algo que de forma repetida se está haciendo mal y entonces hay que indagar dónde está y resolverlo. Y ahí Claro. son fundamentales las consultas de educación terapéutica, pero fundamentales. Y nosotros tenemos la suerte de tener una, pero que hombre, que lo suyo es que no sea algo que depende de la ciudad donde vive y del hospital al que pertenece, sino que sea algo que esté disponible para toda la población. Totalmente de acuerdo. Yo recuerdo una entrevista con Judith Scritch, es una chica, es bloguera, es diabética y celíaca. Debutó con celiaquía, perdón, con diabetes
y al poquito tiempo pues lo estaban haciendo bien, le hacían anticuerpos de celiaquía en cada revisión y de repente, sin mucha sintomatología, ¡pum!, anticuerpos arriba, pusieron en marcha el protocolo de pruebas y el combo perfecto, diabetes tipo 1 y celiaquía. Y ella recordaba que cuando le diagnosticaron la diabetes tipo 1 de niña, tenía una enfermera que le explicaba absolutamente el control perfecto de la diabetes. Y claro, ella cuando le diagnosticaron celiaquía, que ya era más adulta, preguntó: ¿y dónde está mi enfermera? Y le Ujú. dijeron: No, aquí no hay. aquí no hay, de eso no tenemos, de celiaquía no tal. Y es que es verdad, al final el gluten es omnipresente, lo encontramos porque la gente piensa, bueno, están las harinas, en los panes, no, se utiliza para muchísimas otras cosas. Incluso la hostelería, sin a veces quererlo, lo utiliza en muchas más cosas de las que cree y de las que comunica, ¿no? Que luego vienen los disgustos. Entonces, no es nada sencillo y necesitaríamos, pues igual que tenemos ese protocolo del ministerio, que existiese también una herramienta y unos profesionales que se encargasen durante un tiempo. Yo entiendo que los recursos son limitados y que somos muchos celíacos, pero es fundamental porque es que es nuestra medicina, es que no nos queda otra. Bueno, pero lo mismo que existe enfermería para la enfermedad inflamatoria intestinal y que existe, como tú dices, enfermería para la diabetes, oye, ¿por qué no puede haber una enfermería? Porque la consulta de educación terapéutica en nuestro hospital la lleva una enfermera. Ella es celíaca, pero hizo un máster en enfermedad celíaca. Oye, ¿quién mejor va a controlar la enfermedad que ella, que lo vive y está formada? Bueno, yo es que me encanta sentarme a su lado. Algunas veces lo he hecho cuando he podido. Cuando valora a un paciente, yo me siento al lado, porque es que hasta yo aprendo de situaciones que no me planteo, dice: "Oh, pues es verdad, pues yo esto no me lo hubiera planteado en la vida". Claro. Y es que son tantas cosas que parecen insignificantes, pero que tienen su importancia. Totalmente. Y además es que, claro, la celiaquía es tan compleja que a veces tú consumes pequeñas cantidades y no tienes sintomatología. Entonces sigues adelante y sigues cometiendo ese error, sigues de vez en cuando me pasa esto, que como esto, pero no lo achacas, te duele la cabeza o tienes vómitos pero no piensas en si eso lo hacemos constantemente, al final el sistema inmunológico nos va a decir: oye, bonita, que te estás ¿Qué estás pasando un pasando? poco. Claro, claro. ¿Cuáles son las principales complicaciones de no ser adherente a la dieta y de, pues eso, tardar mucho en revertir esa lesión histológica? Las complicaciones son las derivadas de esa ausencia de recuperación mucosa, es decir, cuando hay una atrofia, cuando la pared del intestino está atrófica, bueno, pues las complicaciones son de la malabsorción. No se absorbe, entonces al no absorbir los nutrientes tú tienes la sintomatología derivada de una malabsorción. Entonces esa es la complicación derivada de, bueno, pues de diarrea, sintomatología digestiva y más allá de eso, las complicaciones de no absorber los nutrientes. Lo más frecuente, como has dicho tú antes, el déficit de hierro, de vitamina B12, con los síntomas que eso se acompaña de cansancio, de astenia, riesgo de osteoporosis, de fracturas. Es frecuente ver osteopenia y osteoporosis a edades más precoces de lo que es lo normal en la población. Riesgo de infertilidad. Bastante mujeres jóvenes que, bueno, que lo han intentado y no lo consiguen, y ya, bueno, cuando consiguen la normalización, pues bueno, ya pues alguna te lo dice, ¿no? Que se ha quedado con esa pena, ¿no? Y riesgo, bueno, hay muchos estudios sobre riesgo de neoplasia asociada a la enfermedad celíaca. La mayoría no encuentra una asociación clara, pero sí que es verdad que existe un mayor riesgo de linfoma intestinal que se relaciona con esa inflamación mantenida y persistente en el intestino. También celiaquía refractaria, ¿no? Que entiendo que en algunos casos puede evolucionar a una Bueno, claro, celiaquía que no... claro, eso realmente es un tipo de enfermedad celíaca, que es que ahí no es que tú es por una no adherencia a la dieta, sino que es que una enfermedad celíaca refractaria es un tipo de enfermedad que, a pesar de una dieta correcta, la dieta sin gluten, ese paciente persiste con atrofia después de 12 años de una dieta. Pero de verdad, lo primero que antes de una enfermedad celíaca refractaria, lo primero que de diagnosticarlo, lo primero que hay que asegurar es que la dieta es correcta. Incluso si es posible, someterlo a una dieta supraselectiva
para asegurar que el paciente no es que esté expuesto al gluten y eso es lo que justifica la persistencia de la atrofia. Pero sí que es una entidad por el riesgo que implica, la enfermedad celíaca refractaria tipo 1, bueno, tiene un mejor pronóstico, mejor respuesta a tratamiento, pero la enfermedad celíaca refractaria tipo 2 ya sí es como una prelesión neoplásica, ¿no? Y con eso sí hay que tener más cuidado. Claro. Bueno, pero haya calma y tranquilidad porque no son No son frecuentes. frecuentes, no son nada frecuentes. Yo, de hecho, ya te digo que yo enfermedad celíaca refractaria tengo 2, tipo 1, tipo 2 no he visto en mi vida, ¿vale? Fíjate si son poco frecuentes. Bueno, eso es mejor porque mucha gente, además enseguida, ¿no? En cuanto pasa un tiempo y no mejoran, empiezan a pensar, he leído, he visto celiaquía refractaria tipo 2, que hay que poner también pues, otro tipo de fármacos y tal. Y lo primero es revisar la dieta por si algo se nos puede Totalmente, estar colando. ¿Qué totalmente. pasa? Que revisar la dieta, cuando lo hace un paciente en su casa, te pones tú mismo las trampas, porque dices, esto no lleva gluten, esto no lleva gluten. Venga, va, voy a estar ahora una semana sin salir a comer a ningún sitio, lo voy a hacer yo todo aquí, tal y cual. La parte buena, la noticia que estamos dando hoy es que ya hay un protocolo donde se habla de una herramienta que es la primera herramienta que nos permite medir de forma objetiva, totalmente objetiva, si hay o no hay gluten, para lo bueno y para lo malo, para saber si nos hemos contaminado o para saber si nosotros pensamos que nos estamos contaminando y resulta que tenemos otra cosa y que nos tienen que Exactamente, mirar. exactamente. Muy importante. Dime. No, que te iba a decir que es una excelente noticia que desde la SEC hayáis publicado ese protocolo, que esperamos que se conozca, que se lea muchísimo, que todos los profesionales puedan acceder a él, intentar que esos JIP estén en las consultas para facilitarnos la vida, bueno, a todos, a nosotros y a vosotros, A porque son una nosotros. maravilla. Nos lo facilita a todos. Yo creo que el concepto es que es una herramienta que respecto a lo que teníamos anteriormente es la única que se puede poner al nivel de la biopsia, siendo mucho menos agresiva y con una medición mucho más directa y mucho más fácil. Y que nos va a dar una visión del consumo de gluten directo. Es decir, yo he consumido gluten, pues tengo JIP en las heces o en la orina. Y es la repetición, es decir, no es una determinación aislada lo que nos da idea de nuestra adherencia, sino que es la determinación secuencial periódica a lo largo de nuestro seguimiento lo que nos va a dar idea de qué importancia tienen esas determinaciones que son todas negativas, estupendo, es todo perfecto. Como hemos dicho antes, una aislada y puntual, oye, atención, ¿qué ha pasado este día? Pero estamos haciendo las cosas bien y transmite tranquilidad. Y oye, aquí hay demasiadas determinaciones positivas, hay algo que estás haciendo más, pero además, ojo, porque cuando hay un predominio de positivas, existe riesgo de atrofia vellositaria, que es lo importante del trabajo, ¿no? De la asociación que se encontró entre las determinaciones positivas y el hallazgo de atrofia vellositaria, ¿no? Entonces, Claro, sí, es que me parece muy importante porque estamos haciendo unos controles, unas pruebas que son muy sencillos, que no son nada invasivos y que nos están dando una información muy útil a la que solo podríamos acceder a través de una prueba muy útil, pero muy invasiva. exactamente, porque todas las demás herramientas que se tendrían a utilizar en el seguimiento, ninguna aporta una clara evidencia de lo que es la adherencia. La clínica, tú puedes estar asintomático y tener atrofia, como hemos dicho antes, o puedes estar sintomático y tener síntomas, pero por otro motivo cualquiera, porque puedes tener un reflujo como cualquier otra persona, puedes tener hinchazón como la mayoría de las personas, un colon irritable, es decir, puedes tener 1000 cosas asociadas a tu enfermedad celíaca sin que sea una mala adherencia lo que te está justificando los síntomas. Los serología, ya hemos dicho, ningún valor en el seguimiento, al diagnóstico todo, en el seguimiento ninguno. Y los cuestionarios, bueno, los cuestionarios es que de un tiempo a esta parte las sociedades científicas, bueno, hacen mucho hincapié en el papel del nutricionista y si no hay nutricionista, de los cuestionarios dietéticos y los cuestionarios dietéticos son totalmente subjetivos. Es decir, si tú ves las preguntas del CEDAT, que es el que está validado al español, ¿me siento un fracaso? ¿Y qué pregunta es esa, no? Estoy cansado, me duele la cabeza. ¿Cuántos no estamos cansados y me duele la cabeza por cualquier otro motivo? O la pregunta, ¿has consumido gluten de forma intencionada? Bueno, es que
a lo mejor no consumo intencionado, y no sé si lo hago de forma intencionada, que no soy capaz de detectarlo, y que eso sí es lo que los JIP me permiten saber, ¿no? Claro. Entonces, Sí, es la herramienta que nos va a permitir de forma objetiva tener al paciente vigilado perfectamente. Ese es lo que acabas de mencionar, las herramientas de las que acabas de hablar son las que se utilizan a día de hoy para el seguimiento. Independientemente de que no sean las mejores, tenemos que tener claro que el paciente celíaco necesita seguimiento. O sea, llevamos todo el rato hablando de lo mismo, pero es que hay muchos pacientes que dicen, a mí mi médico me ha dicho que dieta sin gluten y a mi casa. Y hay que hacer No, seguimiento. no. Es decir, lo mismo que se siguen otro tipo de pacientes y que tú aseguras que el paciente está bien controlado y que la diabetes se controla y tienes un marcador de control que es la hemoglobina glicosilada que cada cierto tiempo la repites, la enfermedad inflamatoria intestinal la vas revisando y su calprotectina fecal, aparte de los síntomas, la vas repitiendo para saber cómo está el paciente. Aquí es igual. Aquí el paciente tienes que revisar cómo está clínicamente, porque la propia dieta da síntomas y da déficits nutricionales. Entonces, tú tienes que controlar que ese paciente, su dieta está balanceada, es correcta, está adherido a la dieta, pero además es balanceada y no provoca déficits nutricionales, que no tiene síntomas y que está adherido a la dieta. Y la forma de controlarlo es haciendo una determinación de forma seriada y repetida en el tiempo que te permita ver que todo es correcto. No vamos a estar haciendo biopsias cada 6 meses, pero tenemos una herramienta que sí permite darnos una visión de la adherencia por consumo de gluten y de la probabilidad de que ese paciente no tenga o sí tenga lesión según los resultados de esas determinaciones. Y Totalmente. entonces creo que hay que cambiar la visión en la que se ve al paciente. Es decir, el paciente, como no hace un tratamiento, como el paciente realmente no tiene una medicación, pues ahí llega a su tratamiento y ya está, y alta. No, es que es un paciente con un tratamiento que además tiene muchas limitaciones, como hemos hablado, y por esas limitaciones hay que confirmar que la adherencia es correcta. Y ahí vienen pues los JIP. ¿Qué son los JIP exactamente? Cuéntanos. Los JIP de los que hemos hablado tanto significan péptidos inmunogénicos del gluten. Péptido no es más que un fragmento de una proteína, ¿vale? Inmunogénico es porque estos fragmentos de proteínas son los responsables de la respuesta inmunológica exagerada que se produce en el enfermo celíaco, ¿vale? Y la característica que tienen estos péptidos es que estos fragmentos de proteínas es que son resistentes a la digestión por las enzimas gástricas, pancreáticas, con lo cual no son degradados, sino que los podemos detectar. Si los consumimos, los detectamos en las heces porque no se someten a la digestión enzimática. Entonces, si nosotros tomamos gluten, esos péptidos los detectamos en las heces. Pero es que hay una parte de esos fragmentos de proteínas que pasan a la circulación a través de las células del intestino delgado y se filtran por los riñones, con lo cual también hay una parte que las podemos detectar en la orina. Con lo cual, si nosotros detectamos gluten tanto en heces como en orina, estamos demostrando que ha habido un consumo de gluten. Es decir, si detectamos estos JIP, hay una relación directa entre cantidad de gluten ingerido y cantidad de JIP excretado, que es el valor que tienen. Es decir, si yo demuestro que existen, es porque los he consumido. Y no hay vuelta atrás. Totalmente. Claro, ahí no es, no sé si he comprado esto o como he comprado lo otro, si ponía trazas o no. Ahí es, si A partir de ahí te podrás plantear si he comprado esto y esto me da duda porque ya sé positivamente que he consumido gluten, ahora busco la fuente de exposición. Claro. Es un poco al revés. Sí, totalmente. Y además es lo que decíamos, ¿no? Que esto nos puede ayudar al hacerlo de manera, o sea, al hacer ese seguimiento que también lo podemos hacer nosotros para comprobar si estamos, sobre todo yo pienso en gente al inicio del diagnóstico, ¿no? Que tiene muchísimas dudas, que lo pasa fatal, que a veces hasta restringe de más alimentos por el miedo a, sobre todo, alimentos que no vienen etiquetados, como pueden ser verduras, pescados, carnes. Es como, si no pones sin gluten, no me lo como. Y es como, no, no, es al Que no. revés, justo, es al revés, ¿no? Pero me parece muy, muy importante porque te da esa tranquilidad y porque además muchas veces los celíacos tendemos a echarle la culpa de todo al gluten. Me duele la cabeza, es el gluten. Me duele el dedo, es el gluten. Y en estos casos también nos sirven para eso, para decir, pues no, no ha sido el gluten. Mira, nosotros
Sí, En el protocolo lo decimos. Nosotros en el protocolo sabemos que el primer año de iniciar la dieta sin gluten es muy complicado. Es una falta de conocimiento, una adaptación a la nueva dieta, entonces se transgrede con mucha más frecuencia, se exponen al gluten y además en el trabajo también hicimos estudios en pacientes celíacos diagnosticados de novo. Y es llamativo cómo estos pacientes se exponen al gluten con más frecuencia y a cantidades más altas que los que llevan a dieta sin gluten más tiempo, ¿no? Entonces, pero hay un proceso de adaptación en el que a medida que va pasando el tiempo, el paciente se va adheriendo a la dieta, va bajando el porcentaje de pacientes en los que se detecta allí y normalmente también el porcentaje de pacientes en los que es cuantificable, ¿no? En los que la cantidad de gluten es mayor. Entonces, por eso nosotros decimos que las determinaciones en el primer año deben ser mucho más frecuentes, es decir, a 3, a 6 meses y a 12. ¿Por qué? Porque ese paciente tiene que estar vigilado y que si la serología está bajando, pero sigue positiva, ese paciente con determinaciones de GIP negativas se queda tranquilo. Digo, los anticuerpos están positivos, pero dentro de su proceso de negativización están claro. bajando, pero yo lo estoy haciendo las cosas bien. Entonces, eso, que no todo es el agobio de no es que lo estoy haciendo mal, es no, es que también refuerza al que lo está haciendo bien. Claro, totalmente. Eso sí es importantísimo porque sobre todo lo veo mucho en mamás, niños con unos anticuerpos muy, 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 muy elevados que tardan un poquito en negativizar porque parten de una base altísima Altísima. y las pobrecitas lo pasan fatal y los pobrecitos padres porque dicen es que no sabemos qué más hacer. Llevamos 2 años y todavía no hemos conseguido que negativicen. Puede que sea que hay algún tipo de contaminación, pero bueno, ya tienen una prueba para saber, una herramienta para saber si efectivamente está habiendo contaminación o están negativizando de manera más lenta, pues porque sí, ¿no? Ujú. Claro, Lo importante es la repetición, es decir, que no sea una determinación aislada y puntual, ¿vale? Sino que tiene que ser la visión global de cómo se comporta el paciente a lo largo del tiempo. Entonces, por eso es lo que decimos que debe al primer año, pues sí, en torno a 3, 6 meses y después cada 6 meses. No es el seguimiento anual que estamos acostumbrados, el no seguimiento o el seguimiento anual que estamos acostumbrados a que se diga en las guías, no, no. Al principio debe ser seguimiento cada 6 meses. El paciente que está bien controlado, bien adherido, sin clínica, analítica normal, se ha comprobado la normalidad de la biopsia del duodeno a los 2 años de iniciar la dieta y esas determinaciones semestrales son siempre negativas, plantéate que ese paciente está perfectamente adherido y oye, y entonces ya sí plantearemos revisar anualmente con GIP también y solo acortar los intervalos si pues cambian sus circunstancias, cambia su situación clínica, hay algo que cambia, pero los primeros años, seguimiento semestral. claro, es que es muy importante porque al final comemos todos los días, entonces, y varias veces al día, entonces podemos estar cometiendo errores y que nos pasen desapercibidos porque, bueno, pues porque achacamos que estamos todavía mejorando, entonces, bueno, pues sigo teniendo sintomatología, pero bueno, tengo algo menos y luego por otro lado está justo lo contrario, ¿no? Me pongo muy nervioso, entonces tengo ya sintomatología porque encima estoy en estrés y en ansiedad todo el rato. Entonces, Ujú. es genial tener ese apoyo para saber si realmente estamos haciendo las cosas bien. Si no las estamos haciendo bien, tampoco tenemos que volvernos locos. Hay que ser estrictos, obviamente, pero es un proceso de aprendizaje. Todos cometemos errores. Se trata de identificarlos para no repetirlos. Exactamente. Sí, por eso te decía que a lo mejor una aislada, por eso digo que en nosotros, porque tener una visión más global de cómo es tu comportamiento a lo largo de la semana y por cómo se elimina los péptidos en la orina o en las heces, por eso recomendamos que se recojan 3 muestras de orina a la semana o 2 de heces, ¿vale? Que por eso es por lo que se verá en el protocolo, que son 3 muestras de orina, 2 de heces a lo largo de una semana. Porque nos da una visión más global del comportamiento y siempre sugerimos que sea una del fin de semana porque sabemos que es cuando uno más riesgo tiene de exponerse al gluten porque se come más fuera de la clase y se socializa más. Entonces, esa visión de 3 orinas o 2 muestras de heces cada cierto tiempo, que de todas las orinas que tú recojas en un año, una puntual y aislada te dé positiva, bueno, es una exposición aislada que puede no tener ninguna repercusión. Lo importante es que sea algo aislado, pero cuando es la repetición continuada de determinaciones positivas, pues entonces evidentemente hay algo que se está haciendo mal. Nosotros consideramos
que de una valoración puntual, de una revisión clínica, que sería esas 3 de orina o esas 2 de heces, consideramos que el resultado es negativo si las 2 muestras de OEC o las 3 de orina son negativas, y positivo si con una de ellas positiva ya consideramos que la valoración de esa revisión clínica es positiva. O sea que, por ejemplo, si nos planteamos en el caso de un paciente que lleva poco tiempo diagnosticado, a los 3 meses vamos a revisión y nos podéis plantear las 3 muestras de orina o las 2 muestras de De heces. heces. Y eso, si es positivo, hay algo que está mal, aunque sea solo una. Si todo es negativo, el paciente está haciendo las cosas bien. Y eso está Correctamente. además correlacionado con el estado de la mucosa intestinal, ¿no? Al principio, en Bueno, el primer año, no claro. tienes capacidad para valorarlo. En el seguimiento a largo plazo, es decir, nosotros lo que obtuvimos es que de 12 orinas que recogíamos en un año, la presencia de más de 4 orinas positivas, da igual en qué momento del seguimiento, con que tú juntaras de las 12 orinas en un año más de 4 positivas, la probabilidad de que ese paciente tuviera lesión histológica era de un 93%, es decir, una probabilidad muy alta. Entonces, no es que con una orina yo ya tenga posibilidad de lesión histológica, no, es que eso puede ser lo que te he dicho, que Claro, algo puntual. no debe agobiar un resultado positivo. Es, ojo, aquí pasa algo, vamos a vigilar. Es que de forma mantenida y persistente, cada vez que yo te hago una determinación, una o dos mínimo, me vienen positivas. Hay algo que se está haciendo mal. Y entonces, en esa persistencia de exposiciones repetidas, y aunque sea poquita cantidad, que no te dan para darte síntomas, porque la mayoría de las veces los pacientes se exponen a pequeñas concentraciones, que también lo hemos visto en pequeñas cantidades, pero la persistencia de la exposición es lo que hace que haya lesión histológica. Y la lesión histológica es lo que hace El riesgo que de suba. complicaciones. Claro, o sea, al final es un poco, pues una cosa lleva a la otra y al final lo que ponemos sobre la mesa es la importancia del seguimiento y de estos JIP, que son la única prueba que tenemos objetiva a día de hoy para medir esa adherencia y para medir si hay o no hay ingesta de gluten y para ayudar también a la adherencia, porque yo pienso que mañana me hago un JIP de orina y me sale positivo y vamos, limpio la casa entera de arriba abajo, lo reviso absolutamente todo, porque al final lo que quieres es hacer las cosas bien. Claro, y muchas veces, precisamente por lo que hablamos, es que me parece que el protocolo que habéis publicado que está muy bien porque recoge cosas que no siempre los profesionales de la salud saben o pueden tener en cuenta, que es lo complicado que es hacer una dieta sin gluten estricta todos los días, que es realmente difícil. Hay muchos focos de contaminación, hay muchas situaciones sociales en las que es complicado. Yo me acuerdo hace unos años, hicimos una encuesta en Navidad, después de Navidad, en la que participaron más de 1000 pacientes y el 48% se habían contaminado en Navidad. Y cuando buscabas las razones, había un porcentaje que no recuerdo exactamente, pero cercano al 25%, que decían que se habían contaminado por no ser capaces de decir que no en determinadas situaciones. Claro, vas a casa de tus suegros, te dice tu suegra, mira, es que he hecho un postre sin gluten maravilloso para ti y tal. Te pones a mirar y dices, ¿en qué horno lo ha hecho? ¿Cómo lo ha hecho? Tal. Y no eres capaz porque te da pudor o por lo que sea y al final te lo comes y lo paga tu salud. Entonces, Claro. son muchos los obstáculos que tenemos para hacerlo realmente bien, con lo cual esta herramienta es una maravilla. Totalmente, Es una totalmente de maravilla. acuerdo. Yo estoy convencida de eso. Y entiendo, bueno, los test de orina, la detección Sí. de los JIP en orina, nos dice, nos habla de una franja concreta, creo que son 24 o 48 horas, ¿puede ser? De No, consumo de mira, gluten. en la orina, el momento de máxima concentración de JIP en la orina es entre las 3 y las 9 horas después de la ingesta. Después de la ¿Vale? ingesta. Vale. Lo que pasa es que tú puedes seguir detectando JIP incluso hasta las 36 horas post ingesta. ¿Vale? Ese es cómo se comportan los JIP en la orina. Se considera que lo fundamental es que la orina esté bien concentrada. Hay una relación entre la capacidad que tú tienes de detectar los JIP
y la concentración de la orina, el líquido que has consumido, lo diluida que está la orina. Cuanto más concentrada, más capacidad tendrá de detectarlo. Entonces, por eso se dice que se recomienda que se coja la primera orina de la mañana, que es la que está más concentrada, o la última de la noche, que te va a permitir recogerlo de la noche de antes, incluso el almuerzo, pero limitando la ingesta las 3 horas antes de recoger la muestra, para que no esté muy diluida, ¿vale? Vale. Ujú. Y heces es un poquito más, ¿no? Ese, claro, digamos que por la dinámica de excreción de las heces y porque también influye, bueno, pues influye mucho, influye la flora, influye el alimento, la cantidad de líquido que hayas ingerido, los movimientos intestinales del paciente. Hay muchos factores que influyen, pero en los estudios que se han hecho se establece que desde que se consuma el gluten hasta que se detecta pasan entre 1 y 3 días y que se puede estar detectando gluten hasta el 7.º día. Wow. O Claro. sea, que hasta el 7.º día lo tenemos Puedes, dentro. exactamente, puedes seguir expulsando gluten. Depende del tránsito intestinal y de todo, y ya te digo, de todos los condicionantes. Y es variable de unas personas a otras. Entonces, por eso, por esa variabilidad en la detección, es por lo que ser más precisos en la detección, es por lo que no nos limitamos a una. ¿Vale? Porque además tu exposición al gluten a lo largo de la semana tampoco es uniforme. Tú puedes exponerte al gluten un día, pero no el siguiente. Entonces, por eso, para ser más precisos, se recomienda la recogida de 2 de heces y de 3 de orina. Al final se trata de intentar llegar al mayor tiempo posible y además de una Al tener, forma, exactamente, al tener una visión de lo que ocurre en una semana, que lo normal es que esa semana sea tu comportamiento habitual en tu día a día. claro, y teniendo en cuenta el fin de semana, que es verdad que la gente suele relajarse un poquito, y ya no solo relajarse, sino que te expones a cosas que controlas menos, ¿no? Porque tienes una comida aquí, porque tienes un evento allá, porque tal, y al final en tu casa estás controlando más acciones, más cosas. Y de todas maneras, esto es dependiendo de la circunstancia del paciente. El paciente que trabaja en la calle, come en la calle y es el fin de semana en el que está más tranquilo en casa, a lo mejor lo que hay que hacerlo es a la inversa. Es decir, todo esto es adaptable al tipo de vida del paciente. Claro, eso también es muy, muy importante porque, bueno, al final la información que nos está dando tiene que ser información, lo que tú dices, que sea una semana típica de ese paciente, entonces hay que adaptarlo a ello. Habláis en el protocolo también de los adolescentes, ¿no? De la adherencia más baja que tiene este grupo de edad. En este caso también sería fundamental, ¿no? Este tipo de herramienta para ellos. Es fundamental. Es fundamental porque son un grupo de pacientes especiales. Los adolescentes son especiales, es decir, salen del control parental, de estar bajo la supervisión continua de los padres, a ser autónomos. Y a ser autónomos en un momento, para algunos, de rebeldía. Es decir, no todos son iguales, pero hay algunos que es rebeldía. Y es, yo paso, yo estoy bien, yo quiero salir con mis amigos, yo paso de limitarme, yo quiero estar con ellos, comer con ellos. Entonces, en ese momento yo creo que es fundamental que ellos se conciencien de la enfermedad. Hasta ese momento han sido conscientes los padres y lo han estado llevando ellos, pero a partir de ahí ahora son ellos los que son responsables, porque van a comer más en la calle, porque van a ir de viaje y porque sean ellos a los que se les tiene que explicar la importancia de la enfermedad, de llevarla bien, de hacer correctamente la dieta y de que se responsabilicen de que la dieta es una obligación de ellos y que son ellos los que tienen que exigir que las cosas se hagan de forma correcta cuando salen a la calle, ¿vale? Entonces, por eso son un grupo especial. Pero también hay un grupo de adolescentes que dicen, no, si yo con esto llevo desde la infancia, si yo esto lo controlo, porque como llevo desde la infancia, yo todo lo hago perfecto. A poco que indagues en algunos, no en todos, que en algunos es verdad que los llevan perfecto, ¿eh? Pero a poco que indagas un poco, dices, bueno, ¿y esto? Ah, pues esto no lo sabía. ¿Y esto? Ah, pues esto es verdad, tampoco lo sabía. Y por eso digo que en esta transición al adulto, que es como la llamamos nosotros, es fundamental la consulta de educación terapéutica. Si no la tuvo en la infancia, que también nosotros en el infantil tenemos una enfermera, ahora es fundamental para explicarle cómo
lo que está tan de moda ahora, el empoderamiento, ¿no? Cómo Sí, tú exacto. te haces control de tu propia enfermedad sin que dependas de nadie más. Ujú. Y le explicas el porqué y la importancia. Por eso yo creo que es un grupo especial, no porque sean más complicados a la hora de que respondan mejor ni peor, sino por las circunstancias de la vida en la que se encuentran. Sí, totalmente. O sea, a mí justo me pilló al inicio de mi adolescencia con 14 años y a mí yo recuerdo que me daba muchísimo pudor salir a comer con mis amigos y decir, no puedo comer esto, no puedo comer lo otro. Tener que pedirme, además en aquellos tiempos, tener que pedirme un filete a la plancha mientras los demás se comían pues cualquier cosa, ¿no? Y a veces, yo es verdad que como estuve muy malita, y que siempre he sido como muy buenecita, muy responsable, pues a mí mis padres me decían dieta sin gluten estricta y yo iba y decía dieta sin gluten estricta. Y si no, no como. Exacto, pero sí que es verdad que a veces decías, pues por no llamar la atención, por ser parte del grupo, no ser la especialita, la rarita, me voy a pedir cualquier cosa y tal. Y no lo hacía, pues porque al final pues no lo hacía por lo que sea, pero entiendo que está ahí el problema, ¿no? Es decir, sobre todo, pues eso, en un momento en la vida en la que estás buscando tu lugar, estás en un grupo de amigos. Es un momento difícil, es un momento difícil por lo que dice. Pero yo a algunos adolescentes que les pregunto, me encanta cuando me cuentan que los amigos van donde él diga. Es decir, que si tienen que ir a un sitio acreditado para celíacos, es que le acompañan sin problema. Dice, oye, me encanta. Eso, y Sí, cuando no es, más de uno me lo ha dicho. Dice, no, digo, cuando sales con los amigos, digo, no, ellos se vienen donde yo diga. Digo, estupendo. eso es una maravilla, eso es una Esos son suerte y un amigos de tesoro. verdad. Sí, sí, sí. Mira, me estoy acordando hace algunos años, hace ya unos cuantos años, teníamos un programa que hacíamos en directo desde la tienda Maná, que se llamaba Celíacos en Directo, y tuvimos a alguien, es que no recuerdo el nombre, era una chica del equipo de Gluten Detect, y nos contaba que tuvieron un caso de una adolescente, una niña de 16, 17 años, que, bueno, pues empezó a encontrarse mal. Y la madre dijo, esto es que no me hacéis la dieta sin gluten fuera de casa. Bueno, ella nos lo contaba de forma así como muy, muy graciosa, diciendo la niña enfadada, diciendo mamá que de verdad que lo hago bien, que de verdad que lo hago bien. Y la madre, no vas a salir, te voy a castigar, tal y cual. Aparecieron los chips en su vida, la niña se hizo los test y le dijo a la madre, ¿qué? ¿Hago o no hago bien la dieta? Y la madre pues se tuvo que callar y bueno, tuvieron que buscar otras cositas, pero me acuerdo porque puso el ejemplo de adolescentes y de esa desconfianza que tenía la madre de como ahora sales, seguro que Claro, fuera haces las cosas mal. Y bueno, pues lo que estabas tú diciendo, hay adolescentes y hay adolescentes, pero ahí sí. afortunadamente ya tenemos herramientas para saber si lo están haciendo bien o lo están haciendo mal, que es importantísimo al final esto, en cualquier etapa de la vida, porque fíjate, yo lo veo también mucho en adultos que llevamos mucho tiempo diagnosticados. Llegamos a un punto en el que hay una relajación porque yo lo controlo todo, Claro. me lo sé todo y no. Y entras en hábitos y coges rutina y dices, aquí, pues, o piensas, bueno, como yo lo controlo y estoy asintomático, bueno, cambio de sitio, pero yo controlo porque yo sé explicarle, oye, pues a lo mejor él no está controlando el restaurante al que vas, tú se lo explicas bien, pero él fuera no hace lo que debiera. Entonces, hay muchas cosas que tú entras en rutina y tú consideras lo controlo todo, pero hay veces en los que hay puntos que es complicado y se nos pueden escapar. Es muy complicado. Además, ahora mismo tenemos un problema con la hostelería, con las cartas de alérgenos, que están muy bien, que es una información estupenda, pero no nos hablan de realmente de lo que pasa en una cocina. Que una tortilla de patata me ponga que no lleve gluten no quiere decir que no la hayan hecho en el mismo aceite en el que han hecho unas croquetas, por ejemplo. Entonces, no nos sirve. ¿Qué pasa? Que no todas las personas que tienen celiaquía saben eso. Entonces llegan a un restaurante, ven que en la carta hay 4 cositas que marcan sin gluten, no dicen que son celíacos, lo piden y pues Y luego la pasa lo que manipulación pasa. de los alimentos en la cocina le lleva al error. Exacto. Entonces es muy importante que los profesionales pues al final también podáis, lo que pasa que claro, al final tenéis el tiempo que tenéis y es imposible, totalmente imposible en una consulta en la que estás dando un diagnóstico
o estás haciendo un seguimiento, explicarle el reglamento 828-2014 bueno, el 1169-2011 de hostelería. Es imposible, claro. Totalmente, totalmente. Tú fíjate que yo mis consultas pues son 15 minutos por paciente. 15 minutos por paciente. Si tengo que revisar cómo está el de los síntomas, tengo que mirarle la analítica, a ver qué petición le tengo que hacer para la siguiente revisión, cuándo me lo cito, citármelo, porque ya nos lo citamos nosotros a nosotros mismos. Evidentemente en 15 minutos a mí no me da. La enfermera de educación terapéutica dispone de 1 hora por paciente, 1 hora, hora y media. Es que da para mucho. Es una Es que maravilla. da para mucho, por eso te digo. Entonces, es que no hay punto de comparación. Es que yo me quedo 1000 veces más tranquila desde que la tenemos a ella, que en el punto y hora en el que yo considero aquí hay algo que no me cuadra, la mando a la consulta de educación terapéutica. Y cuando me vuelve, ella me dice, pues este punto no controla, he reforzado este concepto, tiene que mejorar en esto. Y es que da mucha, bueno, y los pacientes están encantados. Hombre, claro, claro que están encantados. Si es que nos pasa, nosotros dentro de la escuela tenemos gente que acude a charlas de asociaciones y vuelven y vienen de otra manera. O sea, es como te lo explican, te sientes acompañado, te sientes entendido, que también es muy importante y saber que no eres el único, que te ha pasado esto, pero que no se acaba el mundo. También esa parte es importante porque al final es un cambio tan grande que también nos entra agobio, estrés, ansiedad, ¿no? Entonces, es muy importante. Yo creo que deberíamos caminar hacia esos equipos multidisciplinares donde se entendiese que el paciente celíaco necesita no solo un correcto diagnóstico, que a veces también es muy complicado, sino También. todo lo demás para que recupere la salud, porque afortunadamente la podemos recuperar, pero necesitamos mucha ayuda y mucha información. Y calidad de vida, Claro, porque a veces quitar el gluten de la dieta te mejora clínicamente, pero a veces hay pacientes que la calidad de vida se la repercute, porque sobre todo tú decías, decir, los que vienen diagnosticados de la infancia que se adaptan y pueden cometer errores rutinarios, ¿no? Pero el que se diagnostica en la época adulta, que viene de hacer una comida normal, que viene de no tener que tener cuidado con nada y ahora le cambias el esquema. Hay algunos que lo llevan realmente mal. Es como, es que me quitas el pan, es que me quitas lo que más me gusta en la vida, es que me estás amargando, literalmente, es sí, que me sí, estás sí. amargando la vida. Entonces hay gente que lo lleva realmente mal y a lo mejor es en esa visión global de grupo de pacientes donde ellos ven, bueno, que no es el único, que se puede vivir de otra forma, que se puede vivir desde el punto de vista positivo y darle otra orientación. Sí, totalmente. Hay un estudio de una psicóloga argentina que habla de la relación entre depresión y ansiedad en enfermedad celíaca y ella explica que se da, tienen estudios que ven que se da antes del diagnóstico porque te encuentras mal, Mal. obviamente, y no sabes qué te pasa y sigues mal y sigues mal, y vuelve a haber un pico, un aumento en los casos justo después del diagnóstico porque te enfrentas a unos cambios que no sabes ni por dónde te vienen. O sea, ya no es solo la compra, ya no es solo decidir en casa cómo nos organizamos, son las vacaciones, son los viajes, es el trabajo, ¿qué hago con el microondas del trabajo? Que todo el mundo lo utiliza, ¿cómo lo hago? ¿No? Son tantas cosas Son que muchos afectan. cambios. Claro, Y entonces, después de esos cambios es asegurarte que lo haces todo correcto. Pero que, como hemos dicho, con esta herramienta, pues esa parte de ansiedad la podemos eliminar. sí, eso por lo menos ya lo tenemos controlado porque además no es subjetivo, o sea, no es que yo diga, bueno, parece que hoy me encuentro un poco mejor, hoy estoy un poco menos inflamada, no, ¿ha habido gluten o no ha habido gluten? No hay Exactamente. más vuelta de hoja, eso es importantísimo. Sabemos que los GIP los podemos encontrar a través de la página web de Gluten Detect, sabemos que también están disponibles en farmacia y ahora entiendo que lo ideal también sería encontrarlos en tu consulta, en las Oh. consultas de todos los médicos de España. Eso estoy deseando yo. Mira, hay algunos hospitales que ya lo están utilizando. No siguen el protocolo porque cada uno, bueno, pues lo está utilizando a criterio del médico, pero están disponibles en los hospitales. Hasta donde yo sé, había 25 hospitales donde está disponible, algunos de Madrid, Barcelona, en Andalucía también está disponible en 3 hospitales, pero hombre, lo suyo es que esté disponible en todos y que entre como una herramienta en cartera de servicios, como una herramienta más de seguimiento.
Pero aquí entramos en la burocracia de cada hospital. Entonces, y en el papeleo y en la necesidad de justificar la inclusión de una nueva herramienta y en las técnicas de innovación, entonces, tecnología de innovación. Entonces, ahí estamos, nosotros ahí estamos, intentar meterlo y en lo posible que dispongamos de él en poco tiempo Ujú. y empezar a aplicarlo. Pero esto Claro. debería ser algo que estuviera disponible en todos los hospitales y que todos hiciéramos lo mismo, para que todos Claro. los pacientes se beneficiaran del mismo seguimiento. Pues que yo creo que cambiaría tanto el panorama porque nos encontramos con personas celíacas que no acaban de mejorar y les hacen pruebas de todo tipo. Te voy a mirar SIBO, te voy a mirar intolerancia a la fructosa, lactosa, y al final igual era que te estabas tomando una bebida vegetal que llevaba gluten y era mucho más fácil y al final estás consumiendo recursos Consumiendo económicos y tiempo del y paciente. tiempo. Exacto. Y da mucho coraje cuando ves algo tan claro y dices, jo, pero es que solo aporta beneficios esta herramienta. Claro, por eso es una herramienta que yo he hecho mucho ya en falta. O sea, sabiendo la utilidad que tiene, yo ya la he hecho mucho en falta en la consulta. ¿Por qué? Porque el paciente que me viene sintomático, yo ya no sé decir, por mucho que indague, llega un punto en el que yo ya no te sé decir seguro 100% no estás adherido a la dieta o si lo estás. ¿Qué hago ahora? ¿Me pongo a pedirte pruebas por ver si esto es porque hay una patología asociada? Porque si yo tuviera los JIP, yo ya sabría discernir qué es lo que está pasando, pero ahora mismo no dispongo de ellos, con lo cual yo los echo de menos en la consulta y esperemos que en poquito tiempo los podamos tener. La idea del protocolo es darle visibilidad y mejorar el seguimiento, porque es otra cosa que hay que mejorar el seguimiento del paciente con enfermedad celíaca y a ver si también el protocolo del ministerio, que también se prevé que salga en breve, pues también nos ayuda a que esté Hombre, disponible en todos los hospitales. ojalá, ojalá, entiendo que son los pasos previos que tenéis que dar, que suponen muchísimo trabajo, porque sé que son muchos años de estudios, pero al final, bueno, pues es para el beneficio de los pacientes y de los profesionales. Pero es satisfactorio. Un trabajo así, con resultados como estos y con un beneficio, es como el granito de arena que se pone en beneficio de la enfermedad celíaca y es satisfactorio. Bueno, pues esperemos, doctora Garzón, verlos pronto en la consulta, que yo el año que viene, cuando llame a mi médico y me diga, te adelanto, además es que es muy graciosa, me dice, ¿te adelanto la ITV celíaca? Y digo yo, adelántame la ITV celíaca. Pero claro, yo sé que como mucho puede salir si el hierro o el ácido fólico, pues tal, pero sé que los anticuerpos no van a variar. Entonces, bueno, vale, sí, házmelo para comprobar que sigue todo más o menos bien, Bueno, que pero... nutricionalmente estoy bien, pero poco más. Exacto, exacto, exacto. Entonces, bueno, pues ojalá el año que viene y antes los tengamos en todas las consultas, será para celebrar porque no es una buena noticia solo para los profesionales, yo creo que también los Para pacientes tenemos que todos. ser conscientes de lo que nos puede cambiar, de los dolores de cabeza que nos podemos quitar cuando vamos a esa revisión a los 3 meses, a los 6 meses o al año y sí, ya estamos mejor y nos dicen, sigue así. Pues es que es una maravilla cuando tienes una Sigue así enfermedad porque con crónica. toda tranquilidad está todo bien. Claro. Es que, y la otra manera de saberlo es recurrir a una biopsia, que volvemos a lo mismo, más gasto de recursos. Totalmente, totalmente. Y Ya te digo que nosotros somos muy pro biopsia y que tendemos a hacerla, pero que no deja de ser un gasto de recursos, de tiempo y que realmente por mucho que ya se ceda a los pacientes con el propofol y relativamente no sea agresiva, pero no deja de ser una prueba cruenta y que consume tiempo y recursos, cuando después lo otro, bueno, es mucho más fácil claro, y menos sí, es agresivo. totalmente. O sea, mi última biopsia fue en el 2001 sin sedación, y me tuvieron que sujetar dos enfermeras. O sea, la recuerdo con horror absoluto, pero claro, es que sin sedación de ningún tipo. Nada, no, eso Ahora ya, es otra cosa. eso sí, eso es prehistoria. En la endoscopia eso ya es prehistoria. Pero que aún así, de todas maneras, no deja de ser una prueba agresiva, una situación que es como agresiva para el paciente, se siente invadido, ¿no? Por poco Claro. que no sea una colonoscopia que es mucho más molesto, ¿no? Pero al final es una agresión al paciente al que le está sometiendo, por mucho que el propofol haga que se sienta menos la molestia de la endoscopia. Bueno, a ver, la gente sale después del Propofol que dice, esto pónmelo para las noches. O Sí, sea, yo sí, no lo he lo probado quieren. nunca, pero... Lo quieren, lo piden. Lo pero estamos haciendo adictos a la endoscopia.
Qué bueno, qué bueno. Bueno, pues doctora Garzón, se nos ha pasado el tiempo volando. Me ha Sí, encantado tenerte aquí. Nos han quedado un montón de temas por tratar, pero creo que lo más importante ha quedado claro. Hay una nueva herramienta para el seguimiento que ya la conocíamos, pero esto ahora tiene detrás un protocolo de la Sociedad Española de Enfermedad Celíaca, redactado por otros compañeros, pero también por la doctora Marta Garzón, que se conoce perfectamente la herramienta, como ha dejado clarísimo hoy. muchas gracias a ti, Lorena, muchas gracias por dar visibilidad al protocolo y esperemos que, como tú dices, esto sea una realidad en pocos meses. Pues muchísimas gracias y estamos en contacto. Un abrazo. Gracias a ti, Lorena, un abrazo para Un todos. abrazo.